Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos una nueva emisión de Energía Argentina, el debate, cuarta temporada. Hoy no vamos a hablar de inversiones, leyes, ni grandes obras, sino de algo que te toca a vos muy de cerca. Vamos a debatir sobre lo que conocemos como eficiencia energética, una forma de ahorro de energía que tiene muchos beneficios. Consumir menos, claro, ayuda a contaminar menos y por lo tanto es una forma de cuidar al planeta. Pero también colabora con la economía de tu casa, de tu comercio, de tu industria. Y ni hablar del país. No se trata de resignar calidad de vida, sino solo de mejorar algunas prácticas con las que se pueden obtener ahorros muy importantes. Los especialistas no se van a guardar ningún tip para que reduzcas tu consumo. Vamos a consultar al ingeniero Carlos Tanides, de Fundación Vida Silvestre Argentina, al coautor de las normas IRAM de eficiencia energética y construcción sostenible, el arquitecto Andrés Schwartz, y a Pablo Hacker, jefe de prensa de Edesur. Tenemos datos que realmente te van a sorprender. Acompáñanos en Energía Argentina, el debate. Así comienza. Bueno, y así está planteado el tema, cómo hacemos para ahorrar energía, cómo hacemos para ayudar a tu bolsillo. En principio, gracias por esta comunicación permanente. Acordate que tenemos nuestro WhatsApp 11 31 22 4168, nuestro Instagram @energiaargentina.eldebate. Y por supuesto también agradecimientos. Este segmento lo auspicia Tecpetrol, la energía nos conecta. Le damos la bienvenida a nuestro prestigioso panel. Hola Cledis, señora Cledis Candelaresi, ¿cómo está? Ingeniero José Luis Ureda, bienvenido. Carlos Seguía. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Le agradecemos a Pan American Energy, energía responsable, por estar en nuestro programa. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hacemos referencia a la eficiencia energética? No solamente comprende esto los electrodomésticos, sino también todo un inmueble. Bueno, te vamos a dar detalles. Agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conocelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y aquí estamos para analizar los principales mandamientos de la eficiencia energética, como hacemos cada programa, con Cledis y placas que hemos preparado con distintos interrogantes para responderte. El primero de ellos, Cledis, tiene que ver con una moda o una necesidad. Bueno, Guillermo, yo creo que es en realidad un poquito de las dos cosas, ¿no? La eficiencia energética, es decir, el menor consumo de energía implica menos contaminación y por lo tanto más cuidado del planeta. Y esa es una onda que se está consolidando en los últimos tiempos. Ahora, eso no excluye que sea también una necesidad porque es importante cuidar al planeta, evitar o frenar el cambio climático y también es importante lograr economía en otros sentidos. ¿Qué tema este, no? Yo veo a la gente decir, sí, calefones y calderas. ¿Cómo podemos ayudar en casa?
Vos sabés que tenés un consumo pasivo con la llamita del calefón o del termotanque que vale aproximadamente a medio metro cúbico por día. Ajá. Hay aproximadamente unos 6 millones de calefones en el país. Si vos haces esa multiplicación, en realidad, lo que vos en un año estás consumiendo de manera pasiva, ¿Por esa llamita que vemos? ¿Sí? Por esa llamita chiquitita, equivale a la energía que produce la central en embalse de Río Tercero. Es increíble A lo que consumen 800.000 hogares tipo de clase media y en gas, o a 10 barcos de gas licuado que se tiene que importar. Ajá. Entonces, la envergadura del desperdicio es monumental. Y hubo un proyecto de ley que lo que planteaba era la obligatoriedad de modificar el encendido de esos aparatos para evitar ese derroche del consumo pasivo. Sí. Es muy importante, Guillermo. Cuando uno habla de ahorrar energía, a veces no se trata de resignar calidad de vida. Claro, no, por supuesto. No de confort, sino de algunas prácticas sencillas que permiten beneficios importantes. Y parte crucial del programa, pautas de ahorro. Para que tengamos una idea más precisa de qué estamos hablando cuando hablamos de economía y de eficiencia energética. La principal razón de consumo energético en un hogar es la calefacción. Claro. Aproximadamente el 43% de la energía que consume una casa de una familia tipo es para calefaccionarse. Algo a tener en cuenta en estas épocas. La manera más eficiente de calefaccionarte es con un split. Ajá. No con la estufa a gas, ¿no? Ahora, si vos resignás 1 grado de calor, por cada grado, por ese grado estás economizando un 15% de la energía que utilizás para esa operación de calefaccionar. Si en vez de ponerlo en 24, lo seteo en 23, ¿estás diciendo, por ejemplo? Exactamente. Por ejemplo, por cada grado economizás el 15% de la energía destinada a esa operación. Mucho. Sí, claro. Mucho. En una hornalla, si vos en una operación de cocción, algo muy simple, la hornalla encendida o el fuego de la hornalla no supera el perímetro de la olla, ¿no? De la cacerola, el artefacto que tengas arriba, economizas un 20% del gas demandado para esa operación. Es mucho con prácticas absolutamente sencillas. Una lámpara de bajo consumo te demanda 5 veces menos energía que una lámpara tradicional. De eso tenemos más conciencia, me parece, en los últimos tiempos, ¿no? El tema del cambio de lámpara. Sí. No está de más subrayar la práctica. Un cargador, los artefactos stand-by de los hogares, esos que están y no se están usando en ese momento, pero están conectados, demandan aproximadamente el 15% de la energía que consume un hogar. Entonces, dejar de pronto el cargador del celular desconectado del aparato es un desperdicio, la verdad que imperdonable si lo pensás en términos de daño al planeta y en términos económicos. El horno, cuando vos abrís innecesariamente la puerta del horno, hay un 20% de pérdida del calor cada vez que vos abrís la puerta de un horno. Vamos a alguna otra cosa. Cuando vas a comprar una heladera, esto es importante, porque hay un etiquetado y hay una certificación en la calidad de los productos, de los artefactos, que te orientan acerca de cuánta energía consumen. Una heladera AAA, con la calificación AAA, te consume un 75% menos de electricidad que una heladera común. Y si vamos a cuando vas a refrigerar, vamos de nuevo a climatizar, pero ahora es frío, por cada grado que vos resignes de refrigeración, estás ahorrando un 7% de electricidad. Va en suma, 7, 14, 21... Imagínate, si en lugar de poner el aire acondicionado a 20 grados, lo pones en 23, estás ahorrando un 20% de electricidad. Un tip adicional para cerrar, una casa que tiene un aislamiento térmico adecuado te puede llegar a consumir alrededor de un 70% menos de gas y electricidad que se demandan para climatizarla. Es decir, esto es para tomar conciencia de lo importante que es modificar las prácticas, insisto, a partir de la conciencia individual y a partir de políticas públicas que apuntalen estas prácticas. No, fundamental. Gracias, Gledys. A ver, desde lo consuetudinario muchas veces no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados, pues somos un poquito vagos, no queremos desenchufar y si desenchufamos al otro día se tiene que volver a setear todo. No, pero hacelo porque a fin de mes te vas a dar cuenta que te va a servir para el bolsillo. Así que unos tips muy buenos para poner en práctica en familia. Gracias también a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina.
Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Muy bien, abrimos el contacto ahora con el ingeniero Carlos Tanides, quien es coordinador del programa Ciudades, Clima y Energía en Fundación Vida Silvestre Argentina, profesor también en la Facultad de Ingeniería de la UBA y de la UNSAM. Ingeniero, ¿nos está escuchando? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Los escucho muy bien. Bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas cuestiones por tratar hoy que tienen que ver con la eficiencia energética. A ver, yo he anotado algunos datos aquí, quiero corroborarlos con usted. En la Argentina, el sector residencial representa el 25% de energía consumida nacionalmente y un 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Y el sector residencial consume más energía que el sector industrial. ¿Es esto cierto? Y en tal caso, ¿cómo podemos entonces reducir este consumo, que es de lo que estamos hablando esta noche? Bien, sí es cierto y es llamativo que el sector residencial consuma más energía que el sector industrial, porque tendemos a pensar que no es así, ¿no? Pero claro, consume un poco más de energía que el sector industrial. ¿Cómo se puede reducir? Hay distintos modos. Uno es a partir de políticas públicas activas que trabajen sobre el lado del consumo. Normalmente las políticas públicas actúan sobre el lado de la oferta, promoviendo la producción de gas, de electricidad, de combustibles, bueno, lo que escuchamos normalmente, pero tenemos que tener en cuenta que toda esa energía, electricidad, gas, combustibles, en definitiva van a parar algún aparato, todo, absolutamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos una política activa del lado del consumo sobre esos aparatos, podemos hacer una fuerte reducción. Esa es la propuesta. Eso en términos de políticas. En términos ya más personales o individuales, claramente lo que nosotros podemos hacer es, por un lado, tener una actitud responsable en el sector residencial, ¿no? En nuestros hogares con el consumo de energía, y por el otro lado, podemos apelar a elegir los artefactos que utilizamos, utilizando aparatos eficientes. Ustedes ahí en el fondo estoy viendo que ponen una suerte de etiqueta con bandas de colores, han pasado recién, que es la etiqueta de eficiencia energética, y tenemos que saber que los productos consumen una cantidad de energía muy diferente de acuerdo a la banda de esa etiqueta. Puede llegar a consumir la mitad o menos de la mitad que un aparato ineficiente, es mucha diferencia. Las heladeras, los acondicionadores de aire, hasta los televisores mismos tienen diferencias de consumo importantes. Sin dudas. Voy a abrir al panel, ingeniero Carlos. Sí, comparto lo que usted decía, que esto tiene que ser políticas públicas y por supuesto también desde nuestro aspecto. Yo recuerdo hace unos años en Neuquén, el municipio cambiaba las lámparas tradicionales por las lámparas de bajo consumo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para el sector de menores ingresos también esas lámparas eran más caras y por eso había mucha gente que no las podía cambiar, lo mismo que el resto de los artefactos. Digo, en algún momento, aunque son más caras, pero también duran más, tienen otro tipo de beneficios. Ahora, ¿cómo se podría hacer, para que todo el mundo pueda de alguna manera poder comprar este tipo de artefactos? Bueno, hay diferentes formas. Primero, aclaro que en algunos casos el aparato más eficiente no necesariamente es muchísimo más caro que el ineficiente, como se da en el caso de las lámparas que usted mencionó recién. Que una lámpara eficiente bajo consumo, ahora un LED, sale algunas veces más que una incandescente, una lámpara vieja, ineficiente. Después que tenemos que entender que a lo largo de la vida útil estamos ahorrando energía en muchísimos casos y nos está saliendo más barato, por ejemplo, iluminarnos. Y otra forma es justamente a partir, como fue en el año 2010, 2011, que es lo que usted menciona, que se hizo el reemplazo masivo de lámparas, otorgar una financiación al consumidor para que le sea más fácil acceder. En este momento estamos subsidiando el combustible, no subsidiamos el ahorro. Bueno, es un cambio de enfoque que debemos promover, ¿no? Seguro, sí. Sí, es una manera. Una cuestión que mencionábamos antes respecto a la contaminación, porque el consumo de energía también tiene su impacto en el planeta, en la salud del planeta.
¿Argentina es un país que contamina poco o contamina mucho? Bueno, en términos, digamos, absolutos, contamina menos del 1%. Estamos hablando de cambio climático, ¿no? Estamos hablando de emisiones en cambio climático. Ahora, en términos individuales, contaminamos bastante, ¿sí? Somos el país que más contamina en Latinoamérica, por ejemplo, per cápita. ¿Y eso por qué? Perdón, ¿y eso Entonces, por qué? no. Eso tiene que ver con que con el tipo de producto, con la forma de consumo, ¿con qué? ¿Con los procedimientos de nuestra industria? ¿Por qué contamina más? Tiene que ver con nuestro nivel económico, por un lado, la actividad económica. No somos un país intermedio, digamos, en cuanto a actividad económica, y tiene que ver con nuestra matriz energética. Esas son las dos variables que influyen. Pero el concepto importante es que nos debe interesar, digamos, el problema ambiental del cual hablamos es un problema global que afecta al clima, que nos afecta a todos los seres humanos en el planeta. Entonces, nadie puede sacar los pies del plato, ¿sí? Y nosotros individualmente no tendríamos que hacer un esfuerzo menor que el que hace un indio, por ejemplo, que como país consume mucho más, pero que per cápita contamina mucho menos. Entonces, si bien tiene que haber diferencias, la Argentina tiene que tomar, y está tomando políticas en ese sentido. Lo que pasa es que tenemos que ir más profundamente. Claro, sí, José Luis. ¿Sí? No sé si la respuesta fue clara. Sí, clarísima. Sí, ahora hay una clara suerte de antinomia entre consumo y crecimiento económico. Es una discusión que tiene niveles altísimos de desacuerdo a nivel global. Sin ir más lejos, en 2014 el presidente Obama se reunió con el presidente de China y discutieron ese tema. Entonces, si Argentina hoy necesita crecer económicamente, por un lado, y por otro lado, tenemos el problema de los compromisos de las emisiones del Acuerdo de París. Y ahí hay un juego donde se oponen esas dos cuestiones. ¿Qué opina de eso? No, porque lo que estamos, en el caso de la eficiencia energética, es cierto que cuando uno, o aparentemente cuando uno produce más, cuando crece económicamente, debería consumir más energía. Pero si aplicamos políticas de eficiencia energética fuertes, ese consumo de energía no crece al mismo ritmo o crece desacoplado del crecimiento económico. Sí. Y esto ustedes ven, por ejemplo, Estados Unidos, Unión Europea, han crecido en los últimos 17 años aproximadamente, en términos de PBI, aproximadamente un 35%, y consumen un 7% menos de lo que consumían hace 17 años. Por este desacople que hicieron con políticas activas muy fuertes de eficiencia energética, entre otras políticas, ¿no? Seguramente. Sí. Ella es un poco... Sí. El problema de Argentina también, además de lo que estábamos hablando, que es muy interesante, está el problema entre el precio y la eficiencia. Si yo regalo un producto energético, no voy a conseguir nunca eficiencia en su uso. Ya lo hemos vivido en los últimos 20 años. Cada vez que regalamos la energía, tenemos un comportamiento social y racional, con un derroche de energía muy grande. Así que cualquier política energética, para que sea exitosa, tiene que significarle al consumidor una erogación importante, donde él tenga que cuidarla. Bueno, es el criterio de que las tarifas altas es la única manera de disciplinar al consumidor y llevarlo a consumir menos. No es la única, no es la única, de ninguna manera es la única, pero es una necesaria, no es condición necesaria y suficiente, pero sin duda es condición necesaria. Nosotros durante 20 años regalamos gas natural en este país, por ejemplo, y en invierno llegamos a tener un consumo residencial de 90 a 92 millones de metros cúbicos de gas por día.
a favor del regalo. Bueno. Y ahora este invierno, ahora vamos a volver a regalar el gas porque hemos ampliado la zona fría. Y no solamente eso, sino que además vamos a regalar la energía eléctrica en verano. Entonces, me parece que no hay política de eficiencia que resista esto. José Luis, déjame que quiero despedir al invitado, pero además que haga referencia a esto. ¿Te animás a cerrarlo en un minuto con una respuesta, Carlos? Sí, esto, lo que acaban de mencionar es cierto parcialmente, porque hay políticas que actúan sobre la demanda, como la política de etiquetado y los estándares de eficiencia que prohíben los productos eficientes, que están funcionando en Argentina desde el año 2006, y que han logrado mucho ahorro, aún con políticas de tarifas muy bajas. No estoy defendiendo la política de tarifas bajas de ninguna manera, pero quiero decir que, como dijeron recién, es condición, no es necesario, no es obligatorio tener una tarifa baja para ahorrar energía. Se pueden hacer otras cosas y tenemos que saberlo. Y cierro con esto, si es que hay que cerrar. Sí. El tema ambiental es un tema muy importante sobre el cual vamos a tener que en Argentina tomar las cartas y vamos a tener que hacer cambios muy profundos. Y tenemos que empezar a realizarlo ya, porque si no los vamos a tener que hacer precipitadamente en pocos años y nos va a costar mucho más. Bien, ingeniero Tanides, gracias por su presencia en el programa. Ha sido usted muy amable. No, muchas gracias a ustedes, fue muy agradable estar con ustedes. Adiós, hasta luego. Bueno, seguimos ahora con otro invitado. Vamos a recibir al arquitecto Andrés Schwartz. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Viste que se armó la polémica y está bien que así sea. Es esto, no es un debate. Exactamente. De Green Certification Consultants, especialista en eficiencia energética, docente además en la UBA, coautor de normas IRAM de eficiencia energética y construcción sostenible. A ver, la primera pregunta sería: ¿cuál es la implicancia de aplicar las prácticas, lo que se denominan las prácticas sustentables en el contexto de una obra en construcción o de remodelación? Las implicancias son varias. La primera, uno tiene que trabajar sobre la forma de la construcción para aprovechar la mejor forma de la radiación. Después uno tiene que trabajar sobre la envolvente, las paredes, los techos, para reducir ese consumo de gas de calefacción que nos explicaba Cledis. Claro. Después son pasos sucesivos, ¿no? Trabajamos sobre la forma, la envolvente, luego trabajamos sobre la eficiencia en equipos y finalmente, después de recorrer ese camino, podemos usar renovables. Bien, abro al debate. La construcción no es mucho más cara, la construcción eficiente o que tenga esas pautas, porque a priori yo pensaría eso, hacer una construcción para aislar térmicamente una vivienda debe ser muchísimo más cara que la convencional. Estamos hablando de costo de capital, no costo inicial. Al principio uno tiene que adelantar dinero. En ese sentido va a ser un poco más caro. Pero a lo largo de la vida útil, como se explicaba el ingeniero Tanides, lo vamos a recuperar. El tiempo de recupero depende de la tarifa. En Argentina típicamente está entre 7 y 11 años. Con lo cual, si un bien útil tiene 25 años, a partir del año 11 ya es todo ganancia. Ahora, de cualquier manera, por ejemplo, en Neuquén hay una suerte de rebaja de impuestos y algunos beneficios justamente para los edificios inteligentes. Me imagino que debe ser en todo el país, ¿o estoy equivocado? Argentina es un país federal. Eso depende de cada localidad, de cada provincia y de cada municipio. Porque finalmente los que regulan la construcción son los municipios. Hay municipios muy interesantes como la ciudad de Neuquén, la ciudad de Salta, la ciudad de Mendoza, la ciudad de Rosario, la ciudad de Buenos Aires y San Isidro en el conurbano, que sí dan beneficios. Que no siempre es menos dinero, puede ser trámites más rápidos, aprobaciones más rápidas. Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el marco de una construcción que es añeja, donde se plantea todo un desafío, ¿no? Hacer cambios para modernizarla. Bueno, yo creo que es el futuro, lo viejo es el futuro, valga la frase, porque en la ciudad de Buenos Aires más o menos el stock construido representa un 92-93% de toda la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, tenemos que concentrarnos en lo viejo. Claro. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos trabajar sobre las carpinterías, que es lo que hizo Australia, por ejemplo. Podemos trabajar en reemplazos de artefactos. Podemos pensar en alguna suerte de aislación adicional, muros adentro. Siempre sin dañar la arquitectura, ¿no?
Bueno, eso depende de caso. Claro. Hay algunas localidades como Salta que no permitirían modificar los techos, por ejemplo. Exacto. Los techos coloniales no, pero otros lugares sí. Bien, tenemos que hacer una pequeñísima pausa y enseguida seguimos con este tema que es realmente muy interesante. ¿Cómo contribuimos a la eficiencia de nuestros recursos energéticos? Es el tema que atraviesa esta noche hoy nuestro programa en Energía Argentina, El Debate. No se vayan. Programa interesantísimo el de esta noche, ya te dimos tips para ahorrar. No nos damos cuenta muchas veces que estamos gastando de más. Y eso a fin de mes se ve en la factura y beneficia también nuestro bolsillo. La eficiencia energética es el tema de esta noche. Acordate que para nosotros este ida y vuelta es muy importante. Tus preguntas, aquello que te podamos responder, consejos, sugerencias, todo es bienvenido. Nuestro WhatsApp 11 31 22 4168 y nuestro Instagram @energiaargentina.eldebate. Bueno, estamos aprendiendo además con Andrés Joar y vuelvo a abrir al panel con todas las dudas que tenemos. A ver, en cuestión de políticas públicas, ¿no? Para apuntalar la eficiencia energética, no sé si nos puedes dar una visión de cómo está Argentina. Recién veíamos que Argentina contamina de manera importante en relación a otros países del subcontinente. ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Hay políticas públicas en Argentina? ¿Cómo son en relación a las políticas de otros países para estimular la eficiencia? La pregunta es amplia, voy a tratar de cerrarlo. Sí hay políticas públicas dispersas y, digamos, poco enfocadas, ¿sí? Sería muy interesante tomar el caso de Brasil. Brasil hizo una asociación público-privada con la Universidad de Santa Catarina y desde la academia, junto con el soporte del Estado, empezó un programa de etiquetado que arrancó en el año 2010 y continúa hasta ahora. La clave de las políticas no es tanto el efecto de la política, sino la continuidad, porque el tema energético lleva mucha inercia. Pero en el caso argentino no hay, perdón, Carlos, digo, no hay, por ejemplo, mencionaste el etiquetado, ¿no hay acá acaso una estrategia para distinguir a los artefactos que son más eficientes con una etiqueta? ¿Cuál sería la diferencia en relación a Brasil? Brasil tiene distintos etiquetados para distintos elementos. Por ejemplo, para ventanas, para heladeras, para aire acondicionado. Argentina también los tiene. Pero el etiquetado que yo me refiero, que sería más valioso, es el del edificio, ¿sí? Porque integra todos esos aspectos. Entonces, Argentina sí está con un etiquetado de la Secretaría de Energía, pero nuevamente, por ser un país federal, requiere la adhesión de las distintas provincias. Claro. Yo quería volver un poco al tema de lo que decía recién Guillermo. La gente que nos está escuchando a lo mejor tiene un departamento viejo y dice, ¿cómo hago para que solamente con el tema del cerramiento se puede trabajar o también se puede trabajar sobre paneles en las paredes? Digo, y es muy caro reconstruir mi departamento antiguo a tratar de hacerlo de esta manera. Si alguien tuviera un departamento viejo, yo le aconsejaría dos cosas. Que trabaje sobre el tema de los burletes, de las ventanas existentes, y luego, si puede, que añada 5 centímetros de lana de vidrio y una placa de Durlock. Hay un estudio del INTI que demuestra que hay una reducción del 25% de la transmitancia térmica. Cuánto calor o cuánta energía se transmite a través de las paredes. Con esas dos opciones ya vamos a estar bien. ¿El vidrio se puede reemplazar por las nuevas chapas que se están haciendo ahora, que son alveolares o compactas? Esto que ahora está reemplazando muchas construcciones y que además se rompe mucho menos. Sí. Bueno, el tema del vidrio es un campo fascinante. Claro. Lo único que puedo decir ahora es que en este momento actual de la tecnología recomendamos poner doble placa de vidrio, lo que se llama DBH, doble vidriado hermético. En un futuro no tan lejano, tal vez en 20 años, tengamos vidrios fotovoltaicos. Con lo cual, no solamente nos va a servir para transmitancia térmica, sino también para generar energía. Claro, bien, muy interesante. Y también me imagino, perdón, para el tema del sonido, porque por ejemplo hoy en Buenos Aires vivir al frente es imposible prácticamente, ¿no? Sí, sí.
Bueno, muchos colocan doble vidrio ya, Claro. ¿no? Para aislarse directamente. Estamos pensando en una cuestión más global, más, no sé, más político-filosófica, pero parece que ahorrar energía en esta coyuntura de la Argentina, que tenemos el tesoro de vaca muerta ahí latente como gran promesa, es como contradictorio, sería como ir contra los intereses nacionales. ¿Cómo se ve eso para un experto en el tema? Yo creo que uno debería empezar a hablar de valores, ¿no? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Y qué quiero dejar para adelante? Con esos valores me va a orientar mis decisiones. ¿Pero desde el punto de vista individual o estamos hablando desde el punto de vista social? No entiendo. De las dos cosas, porque como ciudad tenemos que construir un futuro, ¿sí? Y a nivel personal hay cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Hay etiquetados, hay cambio de tecnologías, cambio de cerramientos, hay distintas pautas que yo puedo hacer. Por eso yo estaba a la vez en contra de lo que decía José Luis con el tema del aumento de las tarifas. Creo que lo que hay que hacer es concientizar a la gente. Sí. No, porque a ver, yo entiendo el aumento de la tarifa. Todo cambia, todo cambia. Parece que el invierno trae A fin de año, entre Cledis y Carlos ya hay un tándem versus En realidad, José Luis. para quedar bien, no estoy a favor de ninguno de los dos. A ver, para. Estabas diciendo que vos no estás de acuerdo con el aumento. El aumento de las tarifas porque de alguna manera eso sería castigar a la gente. Esto como decir, bueno, vamos a aumentar la tarifa del colectivo, entonces la gente va a pie y usamos menos transporte público para gastar menos combustible. Creo que lo que hay que hacer, José Luis, es concientizar a la gente que aunque la electricidad y el gas sean baratos, tampoco hay que tirarlo por la ventana o calefaccionar y abrir la ventana. Total, como es barato, digo, me parece que pasa por un tema de educación y no un tema de tarifas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente muy humilde que se calefacciona con la pantallita esa eléctrica. Claro. ¿Y qué hacemos con esa gente? ¿La tiramos a la basura? Me parece que también, o sea, yo creo que el tema de la tarifa tiene que ver con la inversión de una empresa y no para castigar al usuario. ¿No? Seguramente la tarifa alta es un desestímulo, ahora lo va a corregir con el rigor de siempre José Luis. Ahí está. Ella tenía que ponerse a favor de José Luis. Sos la exégeta de José Luis ahora contra Carlos. Acá se ha dado un fenómeno. Vamos cambiando los roles. Además estoy anonadada después de haberlo escuchado a Carlos Eguía, todavía no lo puedo creer. Está bien. Yo pienso, Perdón, una tarifa alta es un desestímulo para consumir, por supuesto, pero pensemos en países europeos que se toman como referencia. Las tarifas son más altas en términos relativos a la Argentina, pero los ingresos son sustantivamente más altos y sin embargo hay políticas de eficiencia desde el punto de vista individual. Quiere decir que hay otros estímulos. Seguro. ¿No? José Luis. Sí, hay mucho para decir. Sí, hay mucho para decir. Lo que yo digo, Carlos, es lo siguiente. Las tarifas de los servicios tienen que remunerar a la inversión que se hace. Claro. Eso sin duda. Ahora, cuando vos haces eso, tenés una tarifa que tiene peso. Nosotros estamos buscando en Argentina, intentando compensar pésimas decisiones económicas tomadas a lo largo de los tantos años como te parezca, con subsidios indiscriminados a las tarifas. Y eso no es bueno, de ninguna manera, porque ya hemos probado que nos quedamos sin energía o que tenemos que importar cantidades aberrantes. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, la tarifa tiene que remunerar el servicio. No digo que tiene que ser fijada para que vos no consumas, no digo, pero al ser remunerando el servicio ya pasa a tener una entidad que obliga a la gente a cuidar. Sí, si además de eso le agregás la cultura que hay que agregarle, lo que pasa es que yo te decía esto porque estábamos hablando de continuar o mejorar la calidad. Me explico entonces, de la calidad de vida estoy hablando. Digo, yo me acuerdo cuando era chico, Guillermo, teníamos un ventilador que hacía así y lo enfocaba a los 6 que vivíamos ahí. Iba barriendo, ahora, si me pongo 2 aire acondicionados, déjame que lo use. De última, pago la tarifa que tengo que pagar, pero no me castigues por querer vivir mejor. Eso es lo único que digo. A ver, me gustaría... Tiene que ir a los lugares donde tiene que ir. Ya sobre el cierre, porque nosotros nos vamos a quedar un rato más, pero el arquitecto se tiene que ir. Si tiene alguna opinión al respecto, pues me parece muy interesante este debate, ¿no? O sea, como dice Carlos, me pongo 2 aires, bueno, los uso, ya es extemporáneo, no sé, cuando hace 30 y pico de grados utilizar solamente un ventilador que va y viene. Lo que pasa es que se está simplificando un problema complejo, ¿sí?
La discusión no debería ser tarifa alta o tarifa baja. Debería ser un conjunto de variables. Yo creo que las personas que pueden pagar la tarifa alta deberían pagarlo. Y aquellos sectores que tienen problemas... Perdón, la paga. Porque cuanto más consume, más paga, por lo menos en Neuquén, ¿no? Pero es muy bajo. Sí, pero está subsidiado. El consumo de los sectores altos están subsidiados. Sí. También tiene una proporción de subsidios. Sí, seguramente que tiene una proporción, pero quiero decirte que cuanto más gasto, más pago. O sea, a eso me refiero. O sea, la tarifa no es la misma para el que gasta menos que para el que gasta más. Será en electricidad en Neuquén, porque lo que hemos vivido durante... Te voy a traer la factura la próxima. Sí, no te discuto en Neuquén. Te mando un WhatsApp. Pero lo que hemos vivido en Argentina durante 20 años es regalo indiscriminado, que no es lo mismo que subsidio. Sí. Bueno, ya generó una grieta impensada acá que me encanta. Arquitecto, muchas gracias por haber estado con nosotros, porque ha sido una clase de... No solo de lo que se viene, sino de lo que tenemos que hacer el día de mañana, si queremos remodelar, si queremos construir. A todos nos pasa a diario y ojalá podamos soñar, porque esto vendrá acompañado de un país mejor, seguramente. Así que gracias por su presencia. Muchas gracias. Por favor. Bueno, nos auspicia CALF, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. CALF es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. CALF, con vos. La eficiencia energética. Vamos a presentar ahora a Pablo Hacker, jefe de prensa de Edesur. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Gracias. Bueno, comunicador social dedicado desde hace 10 años a la comunicación corporativa. Y nos viene bien que estés acá, fundamentalmente por estas temperaturas tan frías que ya estamos padeciendo, porque en definitiva, en nuestro afán de querer ser solidarios con la gente que nos está mirando, la primera pregunta es, ¿cómo hacemos para que la factura venga un poquito más baja, para ahorrar energía? Desde Edesur, ¿qué consejos nos podés dar? Bueno, se dijeron muchas cosas acá que son realmente muy acertadas. Hay dos puntos muy importantes. Uno es cómo usa la energía, que es básicamente qué aparato es más eficiente. Claro. Gledis lo dijo muy claramente, el aire acondicionado, incluso en menos de 24, en invierno es una de las mejores opciones. Los caloventores son tremendos. Esos caloventores del baño que uno enchufa 1 hora gastan el triple casi que un aire. Los paneles, calefactores, los paneles famosos que son bastante económicos además, son una opción muy buena para calefaccionar. Y como dijo el arquitecto, el tema del aislamiento, ¿no? Aislar la casa es, te diría, el todo, porque es donde se pierde, donde uno más... Y hay, consumos o reducción de consumos de hasta el 70% en esos casos. Entonces, recomendamos el uso... ¿70 es un número? Sí, porque... Un porcentaje muy importante. El calor se va por el burlete mal cerrado. Tal cual. Entonces, hay que ser muy eficiente a la hora de quizás gastar un poquito más en una doble ventana o en aislar bien las paredes con lana de vidrio, diferentes opciones. Y luego, a la hora de comprar electrodomésticos, mirar la etiqueta y que sean los más eficientes. Son el ABC. Señoras. En el alumbrado público se está trabajando sobre ese tema. Sí, el alumbrado público de Edesur a través de NLX, que Edesur es una empresa que es, el controlante se llama Enel, es una empresa multinacional, y tenemos por supuesto la venta para los municipios del alumbrado, de forma de LED, que es muchísimo más eficiente, más duradero. Es verdad, es un poquito más costoso, como se decía antes, cada lamparita, pero se prorratea en el tiempo y es mucho mejor. Ahora, perdón, pero yo tengo una duda, si querés, es básica, es elemental, porque ustedes como empresa distribuidora de energía eléctrica les conviene que el consumo sea mayor. Claro. Y sin embargo hacen permanentemente campañas para estimular el uso eficiente, el uso racional de energía, es decir, para que la gente consuma menos. ¿Me puedes explicar cuál es el sentido? Porque no creo que lo hagan por amor al planeta. ¿Por qué no? Solo por amor al planeta. No, es el tema de la frazada corta, ¿no? A ver, si yo hago que toda la gente prenda sus calefactores al mismo tiempo, no hay red que aguante. El día de mañana no vas a poder dar servicio. Exactamente, porque además, como decían antes también, en las zonas más carenciadas llega el invierno y no todos tienen gas corriente.
La garrafa es cara, es más insegura, entonces se utiliza electricidad. Como está subsidiado en una gran parte ese consumo, es cierto que hay picos de consumo muy elevados en invierno que son similares a los picos del verano. Claro. Y ahí puede, digamos, generar un problema en la red eléctrica que a ninguna distribuidora le conviene. Ajá. ¿Y cómo estamos parados hoy, ¿no? Por ejemplo, con estos días de tanto frío? ¿Ustedes se empiezan a preocupar? No, a preocupar no, pero sí estamos observando todo el tiempo la curva de demanda. Claro. En una noche como hoy, bueno, hoy estuvo un poquito mejor la temperatura, pero se están llegando a picos de 3.500, digamos, gigas, que es un poquito el límite del sistema. Entonces, que no es un tema de generación, no es un tema de falta de energía, de generación, sino que las redes necesitan mucho mantenimiento, mucho trabajo constante, y eso cuando hay picos en zonas que de repente tuvieron boom de construcciones, en algunas zonas de capital de repente, se generan picos, digamos, cuellos de botella que pueden complicar el servicio. Nosotros hemos mejorado muchísimo el tema de los cortes y lo seguimos haciendo, pero siempre apelamos, como decías recién, a que la gente sea cuidadosa en el consumo, no solo por las facturas, sino también por el bienestar de todos los que están alrededor, ¿no? Tal cual. ¿Es mucha la energía que no se cobra? Hay un porcentaje que sí, tenemos pérdidas, por supuesto. La crisis, digamos, que existe hace que haya... No te pregunto solamente de la que no se cobra de la factura, sino de la que se utiliza mal. Sí. La gente que se cuelga, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hay de las dos cosas. Hay gente que digamos, comete un delito y se cuelga, y eso es un problema para la red. Digamos, es un problema de seguridad, en primer lugar. Claro. Económica lo pondría en el último lugar. Es un problema para la empresa, pero claro, el tema es que es un tema de seguridad en la vía pública, y es un problema para los vecinos, pues se producen cortes que uno no puede, digamos, reparar tan fácilmente. Sí. Hubo un momento, a propósito de construcciones nuevas, construcciones que incluyeron artefactos exclusivamente alimentados a electricidad. Sí. No sé si es una tendencia que todavía se sostiene, que se consolidó. ¿Eso no está sobrecargando o sobreexigiendo a las redes, por lo menos de Capital y de Gran Buenos Aires? Absolutamente, es un gran tema los edificios que llamamos electrointensivos. Claro. Que son básicamente, están conectados a la electricidad solamente y no red de gas. ¿Por qué? Porque es más barato de repente hacerlos. Entonces, uno construye, digamos, un edificio con electricidad, no pasa por los permisos del gas. Y eso tiene, digamos, una complicación. Porque ¿más barato o más sencillo? No entiendo. Es más barato para la construcción hacerlo. El constructor, digamos, gasta menos, es más rápido. Tenés una red menos que hacer, digamos. Claro. Pero es otra vez una frazada corta. Digamos. Claro. Pablo, ¿cómo ha evolucionado la estadística de cortes en cuanto a frecuencia y a duración de los cortes? En los últimos 5 años, en la red de Edesur, puedo hablar, mejoramos un 55% en la duración de los cortes, con una inversión de casi 800 millones de dólares. Obviamente no estamos en el mejor de los mundos todavía. Es un camino que se transita, que no es tan fácil hacerlo aceleradamente porque, como ustedes bien saben, la red es complejísima, es realmente una matriz muy compleja, y eso requiere constante inversión y mantenimiento, que es lo que estamos haciendo. Ajá. ¿Cómo cuidan o cómo cuidamos los argentinos nuestra energía? Tenemos testimonios. Podemos ahorrar energía con pequeñas acciones. Por ejemplo, apagando las luces que no estamos necesitando, poniendo el aire acondicionado a 24 grados, desenchufando los electrodomésticos que no utilizamos. De esta manera, cuidamos los recursos naturales para las futuras generaciones. En general, la estufa la tengo a mínimo, no me banco lo que sucede en el aire con la estufa al máximo. Y con la luz también economizo, porque como la heladera es el artefacto que más consume, trato de ir dividiendo el uso. Por ejemplo, microondas y jarra eléctrica la desenchufo a la noche. Si tengo el lavarropa prendido, no tengo prendido al mismo tiempo el horno eléctrico. Mi nombre es Lautaro, les comento más o menos lo que intentamos hacer con mi familia, y es no dejar las computadoras prendidas toda la noche, por más que digan que están hechas para funcionar 24/7, ni las luces cuando las necesitamos. Tal vez no sea mucho, pero es nuestro pequeño aporte y creemos que por ahí más adelante podamos hacer más cosas que nos sirvan. Y desde aquí seguimos con Pablo Hacker. Pablo, ¿hay lugares que comprenden a Edesur donde se sigue construyendo, que en algún momento la empresa dice cuidado porque no vamos a dar abasto? ¿Sí? ¿Les pasa eso? ¿Los consultan? Pasa porque además hay algunas construcciones que, por supuesto, pasan por permisos, pero muchas veces se recomienda hacer una cámara propia. Claro. Y la cámara cuesta para el constructor. Y algunos, que son, digamos,
más flojo de papeles, no lo hacen. Entonces después ese edificio lo venden y tienen corte de luz. Y nosotros les recomendamos que lo hicieran, no lo hicieron y compromete al resto, digamos, de la manzana. Para dar un ejemplo, una cámara puede ocupar el lugar que ocupa una cochera. Entonces quizás algunos dicen, yo prefiero vender una cochera más y no gastar lo que me cuesta a mí, porque tengo que pagarlo, por supuesto, y después es un problema serio. Lo paga todo el vecino de alrededor, ¿no? El edificio mismo, claro. y lo paga toda la gente que está alrededor. Sí. Y el tema, perdóname, siguiendo con la factibilidad, para no perderme el hilo, digo, además de dar la factibilidad, digo, me imagino que también hoy no se deben estar construyendo tantos edificios eléctricos como se construían hace unos años atrás. No, bueno, hoy tenemos bastante parado la actividad, está clarísimo, producto de la pandemia, pero sí es preocupante un poquito esto, porque, bueno, yo creo que, esto es una opinión personal, pero me parece que la combinación, se hablaba de matriz antes, ¿no? La matriz siempre tiene que ser una cuestión polimorfa, no se puede hacer solamente de un tipo, porque puede haber una falla, o sea, puede ocurrir, y siempre es bueno tener otras opciones para calefaccionarse, para cocinar. Sí, claro. Pablo, desde el punto de vista de cómo reacciona la demanda, la idea no es entrar en los valores ahora, pero digo, en general, cuando hay un aumento de tarifa, ¿hay una retracción de la demanda? ¿Hay un efecto lineal? ¿Sube el precio, baja la demanda? ¿Se pudo registrar eso en los últimos años? Mira, no sabría respondértelo tan claramente. Yo lo que puedo decirte sí es que pienso que ese debate que, digamos, es muy válido, pero creo que tiene una tercera pata que quizás es más importante, que es la educación. O sea, yo creo que uno puede, digamos, pensar que el castigo sea subir la tarifa, pero yo creo que si partimos de la educación en la eficiencia energética, EDESUR lo hace con talleres que vamos a colegios y explicamos esto, y se entiende lo que significa, no solamente por el bolsillo, que es cierto que lo que uno primero piensa, pero es el planeta, digamos. Entonces, hay que pensar en cómo gastar menos para que tengamos un impacto menor, y en eso también meto a la generación con el tema de las renovables, que es fundamental para empezar a bajar un poco la temperatura del planeta y, bueno, la temperatura también de las boletas, ¿no? Yo le agradezco, perdóname, porque ahora somos 2 contra 2. Sí, ya veo. Le agradezco eso. Muy bien. Ahora, siguiendo con este hilo, ¿no? Claro. Digo, en este contexto, bueno, pandémico, ¿cómo está el tema de la morosidad en el pago de la factura? Bueno, observamos al principio de la pandemia un aumento, pero sobre todo porque, ustedes saben, por el decreto digamos, del aislamiento obligatorio, obligatoriamente tuvimos que cerrar las oficinas comerciales. Entonces, mucha gente, además en EDESUR, mucha gente va y paga su boleta haciendo la cola en las oficinas comerciales. Y eso fue una complicación. Al principio tuvimos un par de meses donde la gente no sabía cómo pagar. Nosotros lo que hicimos fue, obligados un poco, pero también era nuestro camino, digitalizar fuertemente a nuestros clientes. Hoy en día estamos en niveles muy buenos. Sí es cierto que, bueno, hay alguna que otra familia que quizás tiene, digamos, algún problema mayor, pero lo que siempre hacemos es sentarnos a conversar. Se ofrecen cuotas, digamos, muy amplias y muy beneficiosas. Lo que más quiere la distribuidora es que la gente, digamos, tenga su electricidad, la pague y que sea algo que se pueda pagar, por supuesto. Seguro. Bueno, Pablo, agradecemos tu presencia aquí. A ustedes. La verdad que es de mucha utilidad y está bueno. Esto que decía Cledis, porque uno cree que las empresas en general, la tendencia es comprame, consumime. Y ustedes generan conciencia respecto del tema de la sustentabilidad, del ahorro de energía y de cómo podemos hacer cada uno de nosotros en casa, porque hay algo que también vos dejaste muy claro. Si todos empezamos a consumir mucho y viene épocas de vacas gordas, tampoco va a haber para poder satisfacer la demanda, ¿no? Y eso se nos va a volver en contra. Exacto, y si me dejás, digamos, acá se dijo, Cerralo vos. Hace falta, digamos, reactivar, hace falta recuperar la actividad económica, por supuesto, pero se puede hacer de una forma inteligente. Claro. No hace falta despilfarrar, se puede hacer justamente con normas más claras, con eficiencia y con educación, creo que es fundamental, de los consumidores. Bien. Muchas gracias por ustedes, haber estado en nuestro programa. Ya sobre el cierre, respondemos todas las preguntas de ustedes. Ya sobre el final del programa vamos a responder algunas preguntas. Recuerden ustedes, en la emisión pasada hablamos de la ley de promoción de hidrocarburos. Por eso muchas preguntas son inherentes a este tema. A ver, la primera de ellas. Dentro de las estrategias consideradas para generar la transición energética, Chani Zapag nombró a las energías renovables e hidrógeno.
La pregunta es si a nivel nacional e industrial se han considerado desarrollar otras técnicas, como por ejemplo la captura y almacenamiento de carbono. Gracias, muy interesante el programa. José Luis. Sí. Seguramente se está considerando, pero siempre tenemos un problema que es el siguiente. Hoy es muy costoso. Es muy costoso hacerlo. Por lo tanto, si además de ser muy costoso, no podemos retribuir las inversiones porque tenemos tarifas pisadas, se hace inviable, absolutamente inviable. Así que es una expresión de deseo, es algo que Argentina podría considerar, pero hoy no está al alcance nuestro. Muy bien. Seguimos. Dice, consulto las inversiones en equipos petroleros a importar. ¿Tienen algún régimen de promoción que bonifique los derechos de importación? Sí, lo tiene. Sí lo tiene. Ajá. Así que sí, la respuesta es sí. La respuesta es positiva. Sí, sin dar es más positiva. detalles. Bueno, datos, data, todo lo que nos va quedando. ¿Alguna información que quieran agregar? No, yo me quedé pensando, ¿sí? No, estaba pensando sobre ley La dejé a ella, te dice. Sí, Ay, pero hoy estamos en La verdad que hoy estamos en línea. En la Hoy madrugada de las 2-1, excepciones, sí, absolutamente. No, pero está muy bien. No, que a propósito, las dudas sobre el tema de nuestro programa anterior me parece que son muy pertinentes porque se ha recalentado mucho el clima respecto al debate de una ley para promover las inversiones en hidrocarburos. Al punto que hay un nuevo funcionario que tiene ahora la competencia de administrar esa ley que todavía no está, porque ni siquiera está en el Congreso el proyecto de ley, que es Ariel Kogan, que es como el brazo derecho del secretario de Energía, Darío Martínez. Así que es un tema que creo que va a dar mucho por discutir en los próximos tiempos. Pero quedaría para después de las elecciones, ¿eso es lo que está diciendo Gledys? O sea, se prorroga. Porque ahora todo lo que vayamos a hablar de acá hacia adelante, campaña, especulación, guarda con tocar el bolsillo de la gente, etcétera. Lo conocemos. Bueno, eso, ¿no? Exactamente. Yo creo que este es un tema. El tema de una ley para promover inversiones en hidrocarburos tiene los dos costados. El costado benéfico de hacer cosas desde el gobierno para que vengan dólares, y el costado controvertido de resignar ingresos, ¿no?, en una época de crisis fiscal. Eso es una medida antipopular. Ayudar a las ricas petroleras, ¿no? Entonces va a ser un tema muy complejo de resolución. Bueno, José. Ya se me enoja, José. Pero hoy guardate para el próximo domingo. La alianza es así. Estamos sobre el final, pero digo, no se trata de las ricas petroleras, porque si no, esa antinomia de... si no existieran las ricas petroleras, no existiría el trabajo, no existirían es una síntesis del dilema político, por eso utilicé ese término. Con cierta ironía también, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Gracias a todos por habernos acompañado. Ya está arrancando el lunes. Como te digo, en cada programa, este ida y vuelta nos interesa mucho. Podés conectarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 31 22 4168. No dejes de hacerlo. Y queremos agradecer ya sobre el final a Edi Makeup. Podés encontrar sus productos en edimakeup.com. Gracias una vez más por haber estado de ese lado. Que arranquen con toda la semana. Nos vemos el próximo domingo en esto que es Energía Argentina, el debate. ¡Chau!